Vamos a resolver un ejercicio en el que se ponen en conexión los conceptos de derivada e integral. En el enunciado del ejercicio nos piden que determinemos la expresión analítica de una función f, de la que se sabe que su derivada segunda es 12x menos 6 y que la recta tangente a su gráfica en el punto de abscisa x igual a 2 es esta recta. Es la recta que tiene por ecuación 4x menos y menos 7 igual a 0 dada en su forma general o forma implícita. Bien, entonces nosotros tenemos que averiguar la función f de x. La estrategia a seguir es la siguiente. De la derivada segunda de esta información, nosotros tenemos que intentar averiguar quién es la derivada primera, dando un paso atrás, mediante el cálculo de primitivas, mediante la integral de esa función. Y con ayuda de la información añadida en el enunciado, determinar ya de manera concreta quién es la derivada primera, quién es f' de x. Una vez que hayamos obtenido la expresión de f' de x, nuevamente, utilizando la herramienta de la integral, el cálculo de primitivas, y por supuesto, con ayuda también de la información contenida en el enunciado, determinar finalmente la expresión que nos piden, la expresión analítica de la función f. Bueno, vamos a ir, una vez comentada cuál va a ser la estrategia a seguir, vamos a ir por pasos. Primer paso, por lo tanto, vamos a realizar lo siguiente. Bien, empezamos. Si la derivada segunda de f es 12x menos 6, entonces la derivada primera, la expresión analítica de la derivada primera, tiene que ser la integral indefinida de 12x menos 6. Es decir, tiene que ser una primitiva de 12x menos 6, una función cuya derivada sea 12x menos 6. No nos olvidemos que la derivada segunda es la derivada de la derivada primera. Por lo tanto, la derivada primera tiene que ser una primitiva de la derivada segunda. La integral indefinida de 12x menos 6 es tremendamente sencilla. Es 6x al cuadrado menos 6x más k, donde k es la constante de integración. Recordemos que esto es una familia de funciones, todas ellas parecidas, casi iguales, solamente se diferencian en la constante de integración. ¿Cómo vamos a despejar la constante de integración, la constante k? Pues para ello vamos a utilizar la información contenida en el enunciado. Nos dicen que la recta tangente a la gráfica de la función f en el punto de abscisa x igual a 2 es esta recta. Bien, esta recta, la recta 4x menos y menos 7 igual a 0, está dada en forma general. Para nosotros poder obtener información sobre la pendiente de esta recta, tenemos que despejar la y. Entonces esta recta es la recta y igual a 4x menos 7. De esa manera podemos detectar el número 4 multiplicando la x como pendiente de la recta. Entonces, volvemos a leer nuevamente el enunciado, pero ahora con esta expresión. Si la recta tangente de la función f en x igual a 2 es esta recta, eso significa que la derivada de f en 2, es decir, f' de 2, tiene que ser igual a la pendiente de la recta tangente, por lo tanto tiene que ser igual a 4. Así que f' de 2 igual a 4 es la información que se obtiene de la condición que aparece en el enunciado. Si nosotros sustituimos la x por 2 en la expresión analítica de f' de x, nos quedaría f' de 2 igual a 6 por 2 al cuadrado menos 6 por 2 más la constante k. Eso sería f
esto sería f' de 2. Esto que tenemos aquí. F' de 2 tiene que ser igual a 4. Por lo tanto, esto sería igual a 4. Y por lo tanto, despejando k de esta ecuación, nos quedaría k igual a menos 8. Y de ahí se deduce que la expresión analítica de f' de x, pues sería 6x al cuadrado menos 6x menos 8. ¿De acuerdo? La constante de integración menos 8 que pasaría aquí. Bien, y entonces ahora pasamos a la segunda parte del ejercicio. Ahora, sabiendo que la expresión analítica de la derivada primera es esta, tenemos que hallar la de f de x, utilizando una técnica similar. Entonces, en este caso, lo que haríamos sería lo siguiente. Si la expresión analítica de la derivada primera es 6x al cuadrado menos 6x menos 8, entonces la función f es una función primitiva de 6x al cuadrado menos 6x menos 8. Por lo tanto, calculamos la integral indefinida de esta función, que sería 2x elevado a 3 menos 3x elevado a 2 menos 8x más k, donde k es la constante de integración asociada a la función f de x. Esta constante de integración no tiene nada que ver con la anterior. La anterior era la constante de integración asociada a la derivada primera, y esta constante de integración está asociada a la función f, a la función que nos piden. Ahora hay que determinar el valor de esta constante de integración aplicando la información contenida en el enunciado. Al igual que antes, de la información contenida en el enunciado, es decir, del hecho de que la recta tangente a la función f en x igual a 2 sea esta recta, se puede ahora deducir otra información diferente de la anterior, y es la relativa a la imagen de la función en el 2. ¿Cuánto es el valor de f en x igual a 2? Pues f de 2, la imagen de 2, tiene que ser igual a 1. ¿Por qué? Porque al sustituir la x por 2 en la recta tangente, nos quedaría 4 por 2, 8, 8 menos 7, 1. Tengamos en cuenta que la recta y la función comparten un punto, el punto de tangencia. En el punto donde la recta es tangente a la función, en ese punto la recta y la función valen lo mismo. Por tanto, la imagen de la función en x igual a 2 es la misma que la imagen de la recta en x igual a 2. Cuando sustituimos la x por 2, repetimos, 4 multiplicado por 2, 8 menos 7 igual a 1. Así que la recta tangente y la función valen lo mismo en el punto de tangencia, en x igual a 2. Por eso f de 2 es igual a 1. Por tanto, procedemos a aplicar matemáticamente esta condición, f de 2 igual a 1, sustituyendo en la expresión analítica de f la x la sustituimos por 2 y nos quedaría 2 multiplicado por 2 al cubo menos 3 multiplicado por 2 al cuadrado menos 8 multiplicado por 2. Esto sería f de 2. Y por supuesto la constante k de integración.
esto tiene que ser igual a 1. Esto tiene que ser igual a 1. Bien, de aquí nos queda una ecuación de primer grado bastante sencilla de resolver. Se obtiene k igual a 13 y por lo tanto ya podemos responder a la cuestión final. ¿Cuál es la expresión analítica de la función f de x? Pues 2x elevado a 3 menos 3x elevado a 2 menos 8x más la constante de integración que hemos determinado que era 13 más 13. Y esta es la respuesta final al ejercicio.